Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Amén. Pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. El texto dice: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Quedémonos quietos, nos dice el Señor, que yo pelearé por ustedes. En la Biblia podemos encontrar muchas veces que nuestro Dios ha obrado maravillas para bendición de su pueblo. Pero en todas ellas podemos ver que hay cosas que el pueblo ha tenido que hacer. Caminar en fe. El pueblo tuvo que salir a la batalla. El pueblo tenía que enfrentar al enemigo, obedecer las instrucciones de su Señor, etc. Y a veces se nos dice desde un púlpito, o leemos a veces, o escuchamos en las redes, que no tenés que hacer nada, que Dios está en todo, que Él lo va a realizar todo. Y por supuesto que eso es verdad. Pero en el texto que hemos leído, para comenzar, podemos ver el momento en el cual nuestro Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ellos estaban frente al Mar Rojo. Él les había dicho que iba a pelear por ellos. Y divide el mar en dos para que ellos puedan pasar en seco, cruzar y salvarse del asedio de los egipcios que venían tras ellos. Pero había algo que ellos tenían que hacer. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Tenían que caminar con fe en medio del mar. Es por eso que el Señor le dice a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen, en la traducción de la Reina Valera. Y sabes, mi hermano, a veces nosotros nos encontramos como el pueblo israelita, frente al Mar Rojo. Ese Mar Rojo que puede presentar problemas, circunstancias difíciles de llevar adelante, presiones, persecuciones. Y esperamos que Dios haga las cosas. Y sabes, Dios está dispuesto a hacer las cosas, pero necesita de que vos también actúes, porque hay cosas que Dios no va a hacer. Y en nuestra vida cristiana también es necesario comprender que hay cosas entonces que Dios no hará por nosotros, sino que Él espera que cada uno de nosotros lo hagamos por fe, lo realicemos por amor, lo hagamos en obediencia. Y este día veremos, por medio y a través de la palabra de Dios, alguna de esas cosas que Dios no va a hacer por ninguno de nosotros. Es decir, aquellas cosas en las que somos nosotros los que las tenemos que hacer para mover la mano de Dios, para agradar a Dios. Amén. Ahora, entonces, pregunto, ¿cuáles son esas cosas que Dios no hará por nosotros? Y una de esas cosas que debemos hacer nosotros es ordenar nuestras prioridades de manera que el reino de Dios sea lo primero en nuestra vida. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice a este respecto? Jesús en Mateo 6:33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Te está diciendo: ordena tus prioridades. ¿Para qué? Para que entonces todas estas cosas le sean añadidas. Y tenemos que comprender que Dios siempre está esperando
Dios siempre está listo para escucharnos, para consolarnos, para fortalecernos, para bendecirnos. Pero somos nosotros los que tenemos que administrar con sabiduría nuestro tiempo. Somos nosotros los que tenemos que poner en las prioridades de nuestra vida a Dios. Que Dios sea nuestra prioridad. Y eso no significa que todo lo demás no nos importe. Pues por supuesto, te tiene que importar tu familia, te tiene que importar tu trabajo, te tiene que importar tu iglesia, te tiene que importar la vida de aquel que no conoce a Cristo. Pero tu prioridad tiene que ser Dios. Así que tengan cuidado, dice Pablo. Tened cuidado en tu manera de vivir. No vivas como necio, viví como sabio y aprovecha al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Prioridad. Y mis amados, mis amadas, tenemos que tener cuidado de qué manera vivimos. Somos nosotros los que tenemos que decidir apartar tiempo para entrar al aposento y tener comunión con nuestro Dios. Somos nosotros. Jesús nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando relata que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, allí en Mateo 14, e ir delante de él a la otra tierra. Entre tanto que él despedía a la multitud, la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, orando. Y sabes una cosa, Dios no te va a llevar a tu cuarto para que ores. Como decía hace un ratito, Dios no te va a traer a la iglesia para recibir sus bendiciones. Como el Señor no esperaba, Jesús no esperaba que la multitud se fuera por sí misma. Él despidió a la multitud y se fue a orar solo. De la misma manera, mis amados, nosotros estamos siempre rodeados de una multitud de cosas que hacer. ¿O me equivoco? Estamos rodeados de un montón de cosas que hacer. Pero, ¿sabes? Nosotros tenemos que decidir dejar esa multitud y dedicar tiempo para Dios. Tenemos que comprender también que congregarnos con constancia es una decisión personal, una decisión individual que cada uno de nosotros tiene que tomar. Vuelvo a repetirte, Dios no te va a traer a la iglesia. Dios te está esperando en la iglesia y vos tenés que venir a Él. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Debes decidir qué hacer con lo que le agrada a Dios. Porque Dios no va a decidir por vos lo que a vos, mi amado, mi amada, tenés que poner de tu parte. Otra de las cosas que Dios no va a hacer por vos es cortar y apartarnos de todo aquello que no nos conviene y que nos destruye. En Mateo 18, del 7 al 9, Jesús dice: ¡ay del mundo por los tropiezos! Los tropiezos son inevitables, pero ¡ay de aquel que los ocasiona! Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojado al fuego
del infierno. Y sabes, este texto nos enseña que hay personas que sirven de tropiezo para otros. Entonces pensemos, ¿quiénes son en mi vida esas personas que ocasionan que yo tropiece? Seguramente en tu vida, como en la mía, puede haber personas que ocasionan que uno tropiece. Y tenemos que saber que la decisión de alejarnos, la decisión de cortar toda relación con esas personas que nos son de tropiezo, que nos sirven de ocasión de caer en el pecado en nuestra vida, es algo que cada uno de nosotros debe tomar y alejarse de ellas. Es tu decisión. Tenés que ser valiente para cortar, para apartarte de lo que no te conviene, de los que te hacen caer y de los que te destruyen. Si queremos ser bienaventurados, cada uno de nosotros debemos tener cuidado de quién nos aconseja, con quién compartimos nuestro tiempo y en qué caminos andamos. Bienaventurado, dice el salmista, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mi hermano, mi hermana, vas a tener que ser valiente para hacer las cosas como Dios te ha dicho que las hagas. O como otros te quieren imponer que las hagas. Es decir, Dios quiere que nosotros seamos valientes para hacer las cosas a su manera, a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Y este fue el caso cuando Saúl quiso vestir a David con su ropa y colocarle su armadura para que enfrentara a Goliat. Leamos esto en 1 Samuel capítulo 17, verso 38, en donde nos dice: luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. ¿Saben que si David hubiera dejado vestirse por Saúl, seguramente el resultado no hubiera sido el que conocemos? Porque David no estaba acostumbrado ni a emplear una espada, ni a enfrentar a nadie con una armadura. Y es por esto que debemos tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con quién te relacionás. Tenés que tener cuidado a quién escuchás. Cuidado con quién te dejás influenciar, mi hermano. Porque a veces esas personas van a querer vestirte con algo que a vos no te queda, con algo que a vos no te conviene. Van a querer acorazarte con algo que te va a impedir ser quien eres y hacer lo que tienes que hacer. Y otra de las cosas que Dios no va a hacer es cosechar sin haber sembrado. 2 Timoteo 2:6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y sabes que verdaderamente todos queremos disfrutar de los frutos de bendición en nuestra vida. ¿Quién no, verdad? Todos queremos disfrutar de los frutos de bendición en nuestra vida. Claro que sí. Queremos cosechas, queremos abundancia, pero no queremos sembrar. No queremos trabajar por ello. Y no queremos entender que Dios hace producir y multiplicar lo que sembramos. Pero tenemos que sembrar primero. Y esta es una ley de fe, esta es una ley de obediencia.
Porque la palabra de Dios nos declara que Dios le da semilla al que siembra, para que siga sembrando y pueda seguir cosechando. Porque como desciende de los cielos, dice la Biblia, la lluvia y la nieve allí en Isaías, y no vuelve al cielo, sino que riega la tierra y la hace germinar, la hace producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Dios le da semilla al que siembra, para que vos sigas sembrando, para que vos sigas produciendo, para seguir cosechando. Vas a tener cosecha, escasa o abundante, dependiendo de tu siembra. Dependiendo de lo que vos siembre, así será tu cosecha. Pero no podemos esperar cosecha si no sembramos. Pablo lo dice así en 2 Corintios: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. Y en nuestra vida cristiana tenemos que tener bien en claro una verdad espiritual. Y esta verdad espiritual es que no podemos cosechar lo bueno sembrando lo malo. Porque la Biblia nos dice allí en Gálatas que no debemos engañarnos, porque Dios no puede ser burlado. Vos no podés burlar a Dios, pues porque todo lo que el hombre y la mujer va a sembrar, eso también va a segar. Otra de las cosas que Dios no hace es quitar el rencor y el resentimiento de nuestro corazón sin primero haber perdonado. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y tenemos que comprender que este texto no se refiere directamente a nuestro corazón físico, a ese que late dentro de tu pecho, sino a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, las cuales afectan directamente nuestra vida, porque los sentimientos y las emociones afectan en forma directa nuestra vida. Y es por eso que este texto, entonces, podemos tomar una verdad muy importante. Quebrar un corazón es destruir una vida. Romper un corazón es destruir una vida. Y generalmente este versículo es enfocado o aplicado solamente para cuidar nuestro propio corazón. Pero también nos habla de la importancia que tiene procurar no dañar el corazón de nuestro prójimo, porque al hacerlo estamos afectando su vida directamente. Quizás te estés preguntando entonces qué tenés que hacer para cuidar el corazón de tu prójimo. El corazón del prójimo pues no nos pertenece. Mira al que está a tu lado, es tu prójimo, pero su corazón no te pertenece. Pero ¿sabes? Debemos cuidarlo. Debemos cuidarlo con el mismo esmero y respeto como si fuera el nuestro. Porque lo que no es nuestro se debe cuidar con más cuidado. Así debemos tratar el corazón de los demás. Y para no lastimar un corazón no debemos ser infieles. Quizás la infidelidad es lo que más lastima un corazón. Tenemos que reconocer que una de las maneras más dolorosas de romper, de quebrar un corazón es la infidelidad. Y se es infiel no solamente en el matrimonio, se puede ser infiel en la amistad, en el noviazgo, en el trabajo, se puede ser infiel con el Señor, porque la infidelidad lastima. La infidelidad puede arruinar la vida de una persona, llenándola de dolor, llenándola de dudas, de inseguridades, pues daña grandemente la autoestima de la persona. Ahora, como cristianos tenemos que comprender una verdad muy importante. Saben que por nuestras malas decisiones, a veces por el egoísmo,
tenemos la capacidad de quebrar completamente un corazón, pero no tenemos la capacidad de arreglarlo. Vos podés romper un corazón, pero una vez que lo rompiste, no tenés la capacidad de arreglarlo. Por eso tenemos que pensar bien antes de hacer algo que vaya a destruir ese corazón, el corazón de la persona que decimos amar. Y si tenemos un corazón roto, no busquemos a alguien más que lo pueda valorar o lo pueda arreglar, porque solamente tenemos que venir delante del único que tiene el poder de sanar los corazones. Esos corazones rotos, quebrantados, ese es nuestro Dios. Él sana a los quebrantados de corazón, dice el salmista, y venda sus heridas, cosa que vos no podés hacer. Dios no va a reparar un corazón sin perdón ni arrepentimiento. Dios no juega con los sentimientos de las personas, mis amados. La Biblia dice allí en Proverbios 26, 23, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Y en este texto encontramos una palabra. Hay una palabra que muchas personas usan para ilusionar los corazones de los demás y luego los dejan con el corazón quebrantado. ¿Y saben cuál es esa palabra? La que dice allí, lisonja. Lisonja. ¿Qué es lisonja? Pues una lisonja es un elogio, es una alabanza exagerada y generalmente falsa, que se hace con la intención de ganar el favor o la buena voluntad de alguien. Se utiliza frecuentemente para adular, para agradar a una persona, a menudo con un motivo interesado o manipulador. Alguien dijo, nunca subestimes el daño que pueden causar las falsas promesas, porque a veces una mentira duele más que 1000 verdades. Jugar con los sentimientos de alguien es cruel, porque las falsas esperanzas pueden romper el corazón más fuerte. Y tenés que comprender que lo que para vos puede ser solamente un juego o un pasatiempo, para la otra persona puede ser algo que le cause un daño muy grande en el corazón. En Proverbios 26, en Dios habla hoy, dice, como un loco que lanza mortales flechas de fuego, así es quien engaña a su amigo y luego dice que todo era un juego. A veces jugamos con fuego, mi hermano, sin darnos cuenta que dañamos el corazón de quien tenemos a nuestro lado. Para relacionarnos con nuestros prójimos, el Señor ya dejó establecida una regla de oro. ¿Cuál es esa regla de oro? La que dice, trata a los demás tal y como quieres que ellos te traten a vos, allí en Lucas 6:31. Trata a los demás como tú quieres que los demás te traten a vos. Y cuidar el corazón de los demás es tan importante como proteger el propio. No ser infieles, no jugar con los sentimientos ajenos y hablar siempre con la verdad. Esas son acciones fundamentales para preservar la vida, la integridad emocional de nuestro prójimo. Pablo escribe allí a los Colosenses en el capítulo 3, verso 13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. ¿Qué dice? Perdonen también ustedes. Paz y adoración. Muchos cristianos oran y claman al Señor. ¿Qué es lo que claman? Que Él les quite el resentimiento, el rencor que tienen en su corazón, que Dios limpie su corazón. Pero tenemos que comprender que Dios no va a hacer eso, porque Dios no quita el resentimiento si no perdonamos. ¿Vos querés que Dios limpie tu corazón de resentimiento? Perdona. Esa es la parte que te toca.
tenés que saber que para poder salvarte, el Señor tuvo que pagar un precio para limpiar tu vida de pecado. El Señor hizo un sacrificio, Jesús se sacrificó, Él murió por vos para perdonarte, para limpiar tu corazón. El Señor quiere que también pagues el precio, que también estés dispuesto a sacrificar tu orgullo, tu ego, para morir a vos mismo y perdonar al que te ha ofendido, así como lo hizo Él por cada uno de nosotros. Él ha prometido estar con nosotros en nuestras batallas. Él te lo ha prometido. Pero hay responsabilidades. Tenés responsabilidades que cada uno de nosotros debemos asumir para vivir una vida cristiana victoriosa. Él está dispuesto. ¿Vos estás dispuesto a hacer tu parte? Pues no esperes milagros. No esperes bendiciones si no estás dispuesto a marchar hacia adelante, si no estás dispuesto a cruzar el Mar Rojo en seco, si no estás dispuesto a ordenar tus prioridades. No esperes bendiciones si no estás dispuesto a cortar lo que te destruye, lo que te lleva por mal camino, pues debes estar dispuesto a sembrar con diligencia y a perdonar de corazón. Esas son cosas que tenés que hacer vos. Cosas que Dios no va a hacer por ti. Y ahí es cuando entonces Dios comienza a bendecirte. Cuando vos empezás a hacer tu parte, la que te corresponde, la acción que tenés que llevar adelante. Él hoy te estaba esperando aquí con bendiciones. Y yo doy gracias a Dios porque tú pusiste tu parte y estás aquí. Los que no están aquí hoy se las han perdido. ¿Tendrán otra oportunidad? Sí, porque Dios da oportunidades todos los días de nuestra vida. Pero hoy es un día que ya no se recupera. Son bendiciones que hoy están y mañana no se sabe. Y vos las has recibido.